que es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya nos acompaña aquí en Reporteros MX. Candidato, bienvenido, ¿cómo está? Hola Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que me des este espacio. No, al contrario, muchas gracias, candidato. Bueno, primero preguntarle cómo ha estado, cómo se siente en lo que ha sido esta primera semana de campañas, antes de darnos su currículum. ¿Qué le ha parecido el arranque de campañas? Pues me ha parecido muy bien, la verdad es que estoy muy a gusto porque es una oportunidad para justo tener un nuevo poder judicial, con lo cual estoy de acuerdo. Creo que era bien importante tener un cambio, acercar la justicia a la gente, y me parece esperanzador. La verdad es que estoy contento. Ahora, sin embargo, candidato, hemos visto, por ejemplo, en sus redes sociales que ha promovido una especie de quejas o denuncias, usted me lo va a precisar, en el Instituto Nacional Electoral contra algunas candidatas que han dicho usted un principio que no ha sido equitativo el tema. Si le parece, tenemos un material que usted ha subido a sus propias redes sociales. Vamos a ver, escuchar para tener un poco de contexto antes de que usted nos responda. Vamos a ver. Tengo aquí en línea a denunciar actos inequitativos de campaña por parte de la ministra Yasmín Esquivel, de la ministra Loreta Ortiz Sal y del candidato Jaime Alier Campuzano de Oaxaca. Necesitamos tener piso parejo en la selección. Acompáñenme. Han habido personas candidatas que han ejercitado algunos actos de campaña o ejecutado algunos actos de campaña que me parecen ilegales y que violan los lineamientos establecidos por el propio Instituto Nacional Electoral. Es algo que debemos denunciar. No son ataques personales en contra de ninguna persona candidata, simplemente lo que tiene que ser piso parejo. Este es el video que subió concretamente a sus redes sociales, a su TikTok. Actos inequitativos de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz. Candidato, ¿cuáles exactamente? Bueno, mira, las reglas del INE para las campañas señalaban de que no podía haber actos masivos, que no podía haber actos en donde hubiera donaciones o facilidades por parte de terceros, justamente para no hacer inequitativas las campañas, que todos partiéramos del mismo nivel y del mismo sitio. Y en este caso, estas dos candidatas a ministra, de las cuales además debo decirte que Loreta es amiga mía hace muchos años, pues iniciaron con actos que en mi concepto están prohibidos. No es un ataque personal, lo digo en el video. Creo yo que el hecho de recurrir a las autoridades, contrariamente a lo que pasa en México, no debe ser visto como una cuestión negativa, ¿sale? Es decir, cuando uno tiene un problema, la forma civilizada o un diferendo, la forma civilizada de resolverla, pues es ante las autoridades, o debiera serla ante las autoridades. Ahorita vimos ya, por ejemplo, en el caso Carlota de Chalco, que no es así, que eso no existe, ¿no? Que las partes o la población en general no tiene confianza en las autoridades, y entonces suceden cosas o eventos como este. Esto no debiera ser. O sea, actos masivos, digamos, con mucha gente de arranques a lo que voy. La gente con muchas facilidades. Hubo una sesión del Consejo General del INE en donde señalaban que no debía haber ni siquiera micrófonos, ¿no? Decían, bueno, si alguien se para en un parque y hace una arenga al público, pues es un acto de campaña válido, pero no puedes tener, por ejemplo, auditorios, porque un auditorio usualmente te cuesta una renta, que fácilmente, con los tamaños auditorios que utilizaron las candidatas, pues fácilmente ya hubieran rebasado, si no es que ya rebasaron los límites, los topes de campaña, los límites de campaña, ¿no? Entonces, se supone que es un acto, de alguna forma, que rebasa los lineamientos justamente del INE, y en ese sentido, pues lo hice del conocimiento de la autoridad. Y también habla del tema del piso parejo. ¿Sí ve condiciones de piso parejo actualmente? Bueno, como todos sabemos, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El ser señala que todos estamos partiendo de lo mismo. Sin embargo, tú te puedes poner a ver también los perfiles, en este caso de los candidatos, y analizar sus redes sociales. Se supone que las redes sociales tenían que haber arrancado, digo, no lo dice el INE, pero se supone que tenían que haber arrancado sin pauta publicitaria. Y hay algunos candidatos que aparentemente utilizaron pauta publicitaria. No ¿Que metieron dinero a las redes sociales? Aparentemente metieron algo de dinero, si no directamente a través de terceros, ¿no? Ok.
para hacer, digamos, creo que le llaman pues no sé si el eco, ¿no? O la amplitud o la amplificación, digamos, ustedes son los expertos en redes sociales o no, ¿no? Un poquito la amplificación, digamos, de los contenidos. No lo sé porque no soy experto, pero muchos chavos jóvenes que están en el Estado de México, y qué bueno, que usan las redes sociales, me dicen, eso se llama amplificación de contenidos. A ver, no lo sé. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos los candidatos y candidatas, y es nuestra responsabilidad también, es pues vigilar que el proceso sea legal, que sea justamente con las mismas oportunidades para todos y que la gente sobre todo nos pueda conocer. Eso, y lo que tú haces, te felicito, es muy importante, que la gente pueda conocernos, pueda conocer nuestras plataformas y de alguna manera puedan también tomar decisiones, pues ahora sí que informadas e inteligentes de qué es lo que deben de hacer y por quién ellos quieran votar, ¿no? Que están en todo su derecho. Muchas gracias, candidato. Sí, de entrada, yo creo que usted está tan atado como yo por el INE, porque como medio de comunicación, por ejemplo, yo estoy obligado a entrevistar a todos. Si entrevisto a uno, tengo que entrevistar a otras 63 personas, lo cual es una locura y no sabemos si eso pueda llegar a suceder. Y usted como candidato, preguntarle con las limitantes que le ha puesto el INE, ¿cómo planea hacer campaña? Bueno, yo inicié mi arranque de campaña en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en frente de sus sólidas puertas de oro o doradas que no se abren más que para la gente con poder o con dinero, y lo que prometí fue justamente abrirlas para todo el mundo. Es una plaza pública, ¿no? Un sitio público, una calle pública, que era además domingo y estaba cerrada afortunadamente, si no nos hubieran atropellado de los coches. Hice ahí mi arranque de campaña, caminé por la calle de Madero, estuve repartiendo volantes, estoy en redes sociales, trato de ir a lugares públicos y concurridos, hacer todo lo posible porque la gente me pueda conocer. Sin embargo, como tú bien dices, conforme a las reglas del INE, pues estamos limitados a redes sociales, a volantes y bueno, pues a las buenas entrevistas que, como tú en este caso, me estás dando la oportunidad de participar. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto, candidato. ¿Por qué comité de los 3 poderes se inscribió? Yo me inscribí en los 3 comités. ¿Y en cuál quedó? Yo me propuso el Poder Legislativo y me propuso también el Poder Judicial. Salí en la tómbola del Poder Judicial. En la del Poder Legislativo pasé a la tómbola, me hicieron la entrevista, pasé los filtros, pasé todo lo habido y necesario, y el día de la tómbola pues no salió mi bolita. Entonces, por eso en la boleta electoral, el número 57, que soy yo, aparezco solamente propuesto por el Poder Judicial. O propuesto en la tómbola del Poder Judicial, pero fui propuesto por Legislativo y Judicial. ¿Cuál es su experiencia, candidato? ¿Qué nos puede presumir? Mira, tengo 30 años luchando contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad, de las personas discriminadas. Yo fundé en el año 2007 una ONG que se llama Centro contra la Discriminación y a partir de ahí estuve iniciando una gran cantidad de litigios estratégicos en materia de derechos humanos para hacer realidad los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas a través de esa ONG. Y entonces parte de mi estrategia en el litigio estratégico, porque no es lo mismo, fue justamente iniciar una gran cantidad, una gran mirada, muchos juicios para llegar finalmente a la Suprema Corte y que se reconocieran esos derechos. Y entonces inicié juicios donde yo acusaba de discriminación laboral por edad, por ejemplo, las convocatorias de trabajo, que antes, en el 2007, cuando empecé todo esto, señalaban que se convocaban a empleados, por ejemplo, entre 21 y 35 años. Las personas fuera de esos rangos, mayores a 35, no tenían trabajo y siguen sin tenerla, porque la Corte reconoció el derecho a no ser discriminado, pero no lo garantizó. Es decir, no hizo o no ha hecho lo necesario justamente para que esa discriminación desaparezca. Ayudé a gente con discapacidad también, en el mismo tenor, los discriminaban. Una chica, por ejemplo, de 20 años, estudiante de una universidad privada, la discriminaban para obtener empleo porque ella tenía parálisis cerebral infantil, lo cual es motriz, no intelectual. Ella es abogada, ahora ya es abogada, tiene todas sus capacidades plenas, y decía, oiga, a mí no me dan trabajo pues por mi apariencia, ¿no? Tengo aparatos para caminar y por mi apariencia no me dan trabajo. Demandamos un hotel poderoso, llegamos hasta la Suprema Corte y finalmente la Suprema Corte nos acabó dando la razón. Esa chica hoy, después de esa
de ese juicio que ganamos, fue contratada por una ponencia de la propia Corte, y estuvo 6 años en la ponencia del ministro Franco Salas, Franco, estuvo otros 5 años en otra ponencia y terminó siendo directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínate nada más el alcance que puede tener cuando haces algo por el bien de las personas. Imagínate el alcance que podría tener yo siendo ministro de la Corte en beneficio de toda la gente. Ahora, es importante hacer la diferencia porque la mayoría de los perfiles que hemos entrevistado son de carrera judicial. O sea, usted no es de carrera judicial. O sea, realmente usted ha estado del otro lado, siendo un abogado litigante. Así es, he estado del lado contrario de la barandilla, lo cual creo yo que es una ventaja. Y es una ventaja porque justamente los justiciables que no tenemos todo ese aparato burocrático de oficinas detrás, hacemos la mayor lucha posible, conocemos el sufrimiento de la gente, sabemos los intríngulis, todas las mañas que existen allí enfrente y sabemos entonces ir poco a poco rompiendo paredes, rompiendo estructuras, entrando en todas las estructuras del Poder Judicial, desde el juez de primera instancia, salas de apelación, tribunales colegiados de circuito, llegar hasta la Suprema Corte, que tampoco es fácil porque la Suprema Corte tiene reglas muy estrictas, digamos, para conocer de asuntos de particulares. Y todo eso, pues creo que lo que demuestra es un gran conocimiento del sistema judicial y de sus estructuras, y creo que los litigantes pues son unos muy buenos prospectos para ser ministros de la Suprema Corte o ministras. Como litigante, ¿cuál ha sido el vicio más recurrente que le ha tocado? No, bueno, vicios está plagado el mundo del litigio. Deme 3. Existen los vicios desde los abogados. Hay muchos abogados muy corruptos y es algo que hay que erradicar, es una de mis propuestas también, que ya de entrada engañan a sus clientes diciéndole que todos los jueces son corruptos, les piden dinero, los engañan. También hay jueces que son muy corruptos y hay muchos jueces muy corruptos, hay muchos magistrados muy corruptos y es otro obviamente de los vicios. Y sobre todo también pues la cantidad de problemática procesal que existe para que la gente pueda tener un verdadero acceso a la justicia. Por ejemplo, porque decías 3. Por ejemplo, el grave vicio de las puertas giratorias en el amparo, que llegue a ser el amparo después de 3, 4 años de litigio y el resolutor del amparo, el quien al final te juzgó, resulta que dice, está bien, ahora regrésese con el juez de primera instancia y vuelva a comenzar el procedimiento en esto y en esto y en esto, y entonces te vas a aventar otros 3 o 4 años. Tenemos que reconocer que en México no existe justicia efectiva y no existe justicia pronta. No tener justicia rápida es no tener justicia, es denegarla, aunque te den la razón en 10 años, pues ya de qué te sirve. Yo tengo muchos clientes que se han muerto en los procesos. Como litigante, le tengo que preguntar, ¿qué opinión le merece la administración que tuvo y todavía sigue teniendo la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández? Pues mira, el problema de este tipo de funcionarios es de que no tienen esa cercanía con la gente y no entienden a veces tampoco el sufrimiento de la gente. Por ejemplo, Norma Piña es una funcionaria judicial, hoy ministra, que fue magistrada de circuito, tuvo toda su vida carrera judicial. Hay por ahí una entrevista que es pública donde ella reconoce que cuando entró al Poder Judicial pues no sabía nada, no tenía ni idea de nada, lo fue aprendiendo sobre la marcha. ¿Y qué fue aprendiendo? Pues a veces cuando estás dentro del Poder Judicial vas aprendiendo partes del proceso, no necesariamente todo el proceso. Entonces, en algún momento eres actuario y sabes hacer notificaciones. En algún momento después, a lo mejor tienes un cargo de oficial y a lo mejor haces algunos acuerdos. En algún otro momento, a lo mejor ya eres proyectista y haces proyectos de sentencia. Y van poco a poco perfeccionando, digamos, su andar dentro del Poder Judicial. Nosotros los litigantes, pues usualmente andamos en todo el tiempo y toda la vida. Aunque tengas como yo 30 años litigando, llega un momento en que a los 30 años en tus juicios, de todas formas tienes que estar revisando que se hagan bien las notificaciones, porque uno no tiene esos aparatos completos de los tribunales donde empiezan de alguna forma ya a delegar sus responsabilidades y se vuelven firmantes de sentencias que medio leen a veces, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y del comportamiento en general de la Corte, algún comentario? Pues yo creo que ya es muy lamentable que después de que se aprobó la reforma judicial, pues la verdad es que hubo un desaseo completo hacia la Corte. Yo tenía cuando menos 5 o 6 amparos directos en revisión, que a partir de que el ministro Pérez Dayán firmó autorizando, o ya no se negó, digamos, a que procediera la reforma, pues ya los aventaron,
lo resolvieron al vapor. Ya de por sí, si antes no es que necesariamente fueran los más estudiados los asuntos, pues sí siento que demeritó bastante el trabajo de la Suprema Corte y de todos los tribunales federales. Debo decir que hoy por hoy, a partir de que se aprobó la reforma, los tribunales federales, además de que están incompletos, están con una completa apatía en resolver los asuntos y están muy lejanos como nunca de la gente. Candidato, deme 3 propuestas concretas que le puede ofrecer al electorado mexicano. Mira, una primera y muy importante es que mi equipo de trabajo en la Corte, los ministros o ministras, en mi caso ministro de Osola número 57, tenemos un equipo, actualmente son de 69 personas, ya con el ministro o ministra son 70 personas. Ese equipo yo lo voy a configurar mediante un concurso público de oposición, obviamente tienen que ser abogados porque es la Suprema Corte, pero va a ser un concurso público de oposición entre los actuales funcionarios de la Corte de las ponencias y todos los demás que quieran participar. Va a ser un concurso público, de tal suerte que esa ponencia que yo voy a configurar en la Corte va a ser la mejor ponencia en mi concepto que ha existido jamás, porque vamos a escoger a los mejores abogados y abogadas, ¿no? Los más capacitados y sobre todo los que tengan más conocimiento de la justicia social y más acercamiento con la gente, sensibilidad social. Además va a ser una ponencia que va a tener absoluta paridad de género, 50% de ambos géneros, y va a estar también conformada por las partes o por digamos, comunidades vulnerables de la sociedad. Voy a tener cuando menos 2 proyectistas que tengan orígenes indígenas, proyectistas que pertenezcan a las comunidades LGBT y plus, y etcétera, ¿no? Personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos en la ponencia esa sensibilidad, que los asuntos que lleguen sean gente que la pueda realmente, de alguna manera, entender y ser muy cercana a la gente. Esa es una primera propuesta. ¿Y una segunda y tercera? La segunda propuesta es, por ejemplo, atacar la corrupción. Todos los asuntos que pasen por la ponencia del ministro de Osola, el ministro de Osola y todo su equipo de 70 personas, vamos a estar muy atentos a que no haya actos de corrupción que son muy fácilmente identificables, en contrario a lo que se piensa, porque existía la percepción de que para que te cachen en un acto de corrupción tiene que ser claro y preciso, tienes que tomarle fotografía a la persona dando el dinero. Aquí se va a acabar. En esta ponencia mía, cualquier acto que se presuma es muy fácilmente identificable vía presunciones. ¿Por qué? Porque se aplicó mal la ley, se obvió, o sea, se omitió aplicar jurisprudencia obligatoria, existen, digamos, algunos criterios que uno siente torcidos, conoce uno la fama pública, por ejemplo, de los abogados. Hay abogados que uno sabe que ya de antemano va a haber mañas en los expedientes, porque así son. Es decir, vamos a hacer una ponencia realmente efectiva que le garantice a las personas que no va a haber absolutamente corrupción en todo lo que toque a nosotros. Y cuando la encontremos, la vamos a denunciar. La vamos a denunciar al Tribunal de Disciplina Judicial, en su caso al Ministerio Público, si es que así procede, y también en el caso de los abogados lo vamos a denunciar ante la Secretaría de Educación Pública para que sean efectivas las sanciones en sus cédulas profesionales. No queremos litigantes que sean bandidos, ni que sean tampoco tranzas ni corruptos, ¿no? También eso lo vamos a erradicar en base al trabajo de la ponencia, que es algo que permite la ley hacer. Candidato, para finalizar, ¿un ministro tiene derecho a tener ideología? Sí, claro, desde luego. ¿Y cuál tiene usted? Ni modo que un humano pues, se sustraiga de su ideología. Pero, ojo, hay una diferencia. Una cosa es tener ideología y otra cosa es tener intereses en los asuntos. Okay. Son dos cosas distintas y eso tiene que evitarse, tiene que separarse. Cada persona tiene derecho a su ideología, tiene derecho a su religión, tiene derecho a sus quereres, pero yo creo que una gran virtud de los jueces, y en este caso de los ministros, es poder separar sus ideologías de lo que suceda efectivamente en su tribunal. Y en ese sentido yo te diría que el ministro de Osola es una persona que tiene absoluta creencia en que la justicia social es necesaria y que es necesario proteger a las partes vulnerables de la sociedad. Eso me parece a mí que es muy claro y que además la ley mandata que debemos respetar. Bueno, la ramificación que más arropa el término de justicia social es la izquierda. ¿Usted se considera de izquierda?
Pues mira, a mí me han dicho mis amigos que soy un chairo atrapado en el cuerpo de un fifí. ¿Cómo? ¿Sí? Así como lo ves, porque además yo fundé el Centro contra la Discriminación y la gente en México es muy discriminatoria, ¿sale? Y entonces, racista, ¿sale? Entonces tú me ves más o menos de ojo claro y dices, esa es derecha. ¿Por qué? ¿No? Yo aquí tengo, por ejemplo, a mi Juárez, ¿no? Que tanto admiro, y era una persona indígena. ¿Cuál es el problema, no? Es decir, tenemos que sustraernos en México de ese tipo de prejuicios, ¿no? De prejuicios. Estamos muy, digamos, contaminados de clasismo, de racismo, de prejuicios que son realmente muy nocivos, y creo yo que a través de las ponencias de mi sitial en la Suprema Corte podemos ayudar a que se vayan a erradicar. Candidato, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a los mexicanos que lo están escuchando y que a lo mejor pues algunos no terminan convencidos o lo están pensando o están en la incertidumbre? ¿Qué les dice para convencerlos? Yo a todos los mexicanos y mexicanas que nos escuchen, yo les diría, tienen que pensarlo muy bien. Vamos, si votan por mí voy a estar encantado. Desde luego creo que va a ser la decisión correcta. Obviamente no están obligados y nadie los puede obligar o nadie puede obligarlas a hacerlo, pero es un cambio paradigmático el que estamos viviendo, es decir, un cambio muy importante, y es un cambio que va a impactar la vida de las personas en México durante décadas. Es decir, este cambio que ya se dio, porque ya es un cambio real, que ya está prácticamente hecho, es un cambio que va a impactar a México cuando menos 30, 40 años. Es decir, entonces hay que pensar muy bien por qué personas van ustedes a votar en la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es la que de alguna forma irradia, la que permea, digamos, en todos los magistrados y jueces que están por debajo jerárquicamente de ellos, ¿no? Entonces, la Corte es bien importante que ustedes abran bien los ojos y voten por los y las mejores personas, que sean idóneas, que tengan una ideología que sea acorde con ustedes, que tengan sobre todo esa sensibilidad social que se requiere para que en México exista justicia pronta, efectiva y real. Justicia real, no solamente un concepto. Tiene que haber justicia y vamos a resolver tus problemas. Candidato Carlos Odriozola, le agradezco mucho. ¿Cuál es su número en la boleta? Yo soy el número 57. De la boleta 57, Odriozola. Ok, 57 Odriozola. Candidato, le agradezco mucho estos minutos y si nos lo permite, lo que quede de campaña lo vamos a seguir molestando. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Manuel. Te agradezco y a tu público también. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el candidato a ministro de